Señoras y señores integrantes de este Consejo Municipal Electoral, con fundamento en el artículo 146, fracción novena del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, en este momento procederé a tomar la toma de protesta de ley al representante del partido que se encuentra hoy en este Consejo Municipal y quien se identifica con el nombramiento que les pide el Instituto Electoral del Estado de México. Les solicito a todos los presentes ponerse de pie. Ciudadana Gwendolyn López Robles, representante propietario de la candidatura de Redes Sociales Progresistas ante este Consejo Municipal Electoral, para vigilar la observancia de la Ley General de Instituciones y los procedimientos electorales, del Reglamento de Elecciones y el Código Electoral del Estado de México, los acuerdos que emitan los consejos generales del INE y del IEM, así como la normatividad electoral aplicable, e intervenir en la organización, desarrollo y vigilancia de la elección ordinaria de los integrantes de los ayuntamientos del Estado de México 2021. Por lo que le pregunto a usted, protesta, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de una y otra emanan, desempeñar leal y patrióticamente los deberes de su encargo, observando en todo momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y paridad de género que rigen las actividades del Instituto. Si no lo hiciera así, que la Nación y el Estado de México se lo demande. Podemos tomar asiento. Señor secretario, por favor, dé cuenta de la mesa. Con gusto, señor secretaria. Integrantes del Consejo, les informo que siendo las 11:20 se integra a este Consejo la ciudadana Janet Mendoza Orozco, representante propietario de Morena. Le agradezco, secretario. Bienvenida. Secretario, le solicito de lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura y aprobación en su caso del orden del día. Al respecto, señora presidenta, me permite informar a usted que el orden del día y sus respectivos anexos fueron circulados a los integrantes de este consejo con la debida anticipación. Gracias, señor secretario. Por favor, proceda a dar lectura al orden del día. Con gusto, señora presidenta. Los puntos del orden del día son los siguientes. Número 1, lista de asistencia y verificación del quórum. 2, declaratoria de inicio de la sesión. 3, toma de protesta a integrantes del Consejo Municipal Electoral o vocal integrante. 4, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 5, informe sobre la entrega y recepción de la documentación electoral al Consejo Municipal, conteo, sellado, seccionado y agrupamiento de boletas electorales para la elección ordinaria de miembros de los ayuntamientos del Estado de México. 6, informe sobre la entrega y recepción del material electoral al Consejo Municipal. 7, informe sobre la acreditación de representantes de candidaturas independientes ante el Consejo Municipal Electoral, en su caso. 8, informe sobre las actividades realizadas respecto de la estrategia para la promoción y participación ciudadana del voto libre y razonado en el proceso electoral local 2021, aprobada por el Consejo General del IEM. 9, informe sobre las actividades realizadas en seguimiento a la estrategia de capacitación y asistencia electoral 2020-2021 del INE. 10, informe sobre la solicitud, programación, organización y desarrollo de debates públicos entre las candidaturas e integrantes de los ayuntamientos del Estado de México ante el Consejo Municipal Electoral. 11, ejecución de la primera verificación de las medidas de seguridad a efecto de autentificar las boletas y actas de casilla a utilizar en la jornada electoral
de la elección ordinaria de integrantes de los ayuntamientos del Estado de México. 12. Informe sobre la acreditación de observadores y observadoras electorales ante los órganos del Instituto Nacional Electoral en la entidad. Número 13. Informe sobre la recepción en el Consejo Municipal Electoral de quejas en materia de propaganda electoral y la presentación de denuncias ante la instancia correspondiente del Instituto en su caso. Número 14. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se adiciona o sustituye al personal de la Junta que fue designado mediante acuerdo número 1 para tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de documentación electoral o a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. Número 15. Proyecto de informe de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente al mes de abril de 2021. Discusión y aprobación en su caso. 16. Informe de actividades de la Junta Municipal Electoral correspondiente al mes de abril de 2021. 17. Informe sobre los acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Número 18. Informe de actividades de oficialía electoral realizadas por la vocalía de organización electoral adscrita a la Junta Municipal del periodo 15 de abril al 23 de mayo del presente. Número 19. Informe sobre la recepción de estatus que guardan los medios de impugnación interpuestos ante este Consejo del 15 de abril al 23 de mayo de 2021. Número 20. Informe en su caso sobre la entrega de la lista nominal definitiva con fotografía a la candidatura independiente. Número 21. Asuntos generales. Y por último, la clausura de la sesión. ¿Es cuánto, señora presidenta? Sí. Gracias, señor secretario. Señoras y señores, integrantes de este consejo, ¿tienen algún comentario que agregar respecto al orden del día o algún punto que se soliciten se incorporen asuntos generales? Señor secretario, proceda a solicitar el consenso a las representaciones de las candidaturas y a someter a votación el orden del día. Con gusto, señora presidenta. Pregunto a las representaciones de las candidaturas si existe alguna representación que no otorgue el consenso para el desahogo del proyecto del orden del día que ha sido propuesto, lo manifieste expresamente. Ahora solicito a las consejeras y consejeros manifiesten su sentido de votación para el desahogo del proyecto del orden del día que ha sido propuesto. A favor. Presidenta, le informo que la propuesta del orden del día ha sido aprobada por el consenso de las representaciones de las candidaturas y por unanimidad de voto de las consejeras y consejeros electorales integrantes a este Consejo Municipal. ¿Es cuánto, señora presidenta? Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, en razón de que se anexó a la convocatoria de esta sesión, les fue remitido en medio electrónico los siguientes documentos. Del punto 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, con fundamento en el artículo 171 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pongo a su consideración la propuesta de dispensar la lectura de los documentos antes referidos en razón de haber sido previamente circulados. Señor secretario, por favor proceda a solicitar el consenso de las representaciones de las candidaturas y someter a votación la propuesta de dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día. Con gusto, señora presidenta. Pregunto a las representaciones, las candidaturas, si existe alguna representación que no otorgue el consenso para la dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día, lo manifieste expresamente. Ahora solicito a las consejeras y consejeros manifiesten su sentido de votación para la dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día. A favor. Presidenta, le informo que la propuesta de dispensa de lectura de los documentos circulados con el orden del día ha sido aprobada con el consenso de las representaciones de las candidaturas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Por favor, proceda a informar a este consejo del siguiente punto del orden del día.
Con gusto, señora presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la entrega y recepción de la documentación electoral al Consejo Municipal, conteo, sellado, seccionado y agrupamiento de boletas electorales para la elección ordinaria de miembros de los ayuntamientos del Estado de México. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el informe sobre la entrega y recepción de la documentación electoral del Consejo Municipal, conteo, sellado, seccionado y agrupamiento de las boletas electorales para la elección ordinaria de miembros de los ayuntamientos del Estado de México les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe, mismo que será anexado al acta de esta quinta sesión ordinaria. Señor secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. Señoras y señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la entrega y recepción del material electoral al Consejo Municipal. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el informe sobre la entrega y recepción del material electoral al Consejo Municipal les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe, mismo que será anexado al acta de esta quinta sección ordinaria. Señor secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe sobre la acreditación de representaciones de candidaturas independientes del Consejo Municipal Electoral en su caso. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el informe sobre la acreditación de representantes de candidaturas independientes ante el Consejo Municipal Electoral en su caso, les fue circulado previamente con la convocatoria y si ha dispensado la lectura, les pregunto a ustedes si tienen alguna observancia. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe mismo que será anexado al acta de esta quinta sesión ordinaria. Señor secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe sobre las actividades realizadas respecto de la estrategia para la promoción de la participación ciudadana y del voto libre y razonado en el proceso electoral 2021, aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México mediante acuerdo IM-CG 56-2020. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el informe sobre la estrategia realizada respecto a la estrategia de la promoción de la participación ciudadana del voto y libre y razonado en el proceso electoral local 2021, aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México mediante el acuerdo IMCG 56-2020, les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observancia a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe, mismo que será anexado al acta de esta quinta sesión ordinaria. Señor secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. Señoras y señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre las actividades realizadas en seguimiento a la estrategia de capacitación y asistencia electoral 2020-2021 del INE. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el informe sobre las actividades realizadas en seguimiento a la estrategia de capacitación y asistencia electoral 2020-2021 del Instituto Nacional Electoral les fue circulado previamente con la convocatoria, se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe, mismo que será anexado al acta de esta quinta sesión ordinaria. Señor secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. Señoras y señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la solicitud, programación, organización y desarrollo de debates públicos entre las candidaturas a integrantes de los ayuntamientos del Estado de México ante el Consejo Municipal Electoral. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el informe sobre la solicitud, programación, organización y desarrollo de debates públicos entre las candidaturas e integrantes de los ayuntamientos del Estado de México ante el Consejo Municipal Electoral en su caso, les fue circulado previamente con la convocatoria
y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe, mismo que será anexado al acta de esta quinta sesión ordinaria. Señor secretario, le pido que continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. Señoras y señores integrantes de este consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde a la ejecución de la primera verificación de las medidas de seguridad a efecto de autentificar las boletas y actas de casilla a utilizar en la jornada electoral en la elección ordinaria de los integrantes de los ayuntamientos del Estado de México. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, debido a que el procedimiento para la verificación de las medidas de seguridad que deben contener las boletas electorales, las actas de la jornada electoral y las actas de escrutinio y cómputo de la elección de diputados locales e integrantes de los ayuntamientos para el proceso electoral local 2021 les fue circulada previamente con la convocatoria, se ha pedido la dispensa de su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna duda o comentario antes de iniciar con el procedimiento. Okay. Toda vez que no existe manifestación alguna, señoras y señores, conforme al artículo 288, párrafo segundo del Código Electoral del Estado de México y en cumplimiento al artículo 163, numerales 1 y 2, y el anexo 4.2 relativo al procedimiento de verificación de las medidas de seguridad en la documentación electoral del reglamento de elecciones del INE. En esta sesión se verificarán las medidas de seguridad incorporadas a las boletas y a las actas de casilla, conforme a lo establecido en el procedimiento para la verificación de las medidas de seguridad que deben contener las boletas electorales, las actas de la jornada electoral y las actas de escrutinio y cómputo en la elección de diputados locales e integrantes de los ayuntamientos para el proceso electoral local 2021, aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, mediante el acuerdo INCG 103-2021 de fecha 26 de abril del presente año. Señor secretario, le solicito que dé lectura al procedimiento y a la ejecución. Con gusto, señora presidenta. Debido a que el procedimiento les fue enviado de manera electrónica, solamente vamos a respetar algunos puntos que son los más importantes. Y bueno, como medida de precaución y seguridad, la información recientemente se nos fue proporcionada de cuáles serían las 4 casillas que vamos a verificar, las 4 actas, perdón. Entonces, el procedimiento lo dice así: vamos a recibir la información, el correo, perdón, que contendrá la información de las casillas. Luego, también se nos fue enviada la respectiva guía de verificación. También, la presidencia, con apoyo de la Secretaría, procederá a sacar del sobre entregado por la Dirección de Organización los materiales previamente sanitizados, esto en cumplimiento a los acuerdos, para proceder a la verificación. También se les informarán cuáles son las medidas de seguridad que deben cumplir estas boletas electorales y, las actas y las boletas. A la vista de quienes integran también este consejo, se abrirán 4 bolsas de seguridad correspondientes a las 4 casillas de la muestra aleatoria que se nos fue entregada recientemente hoy en la mañana. Y una consejería electoral o una representación seleccionará al azar una sola boleta electoral de una de las 4 que fueron proporcionadas. Para esto, bueno, tenemos la instrucción de, aquí el instructivo dice que sea de manera aleatoria, pero adicional a esto tenemos la recomendación de que sea la inicial para evitar que deshagamos todo el paquete. Y bueno, a la vista de todos los integrantes de este consejo, vamos a proceder a realizar la verificación. Y si algún integrante del consejo quisiera realizar la prueba, vamos a proceder a realizar la sanitización, de los instrumentos que nos fueron entregados. Cabe recalcar que por ningún motivo vamos a poder tomar fotografías o realizar grabación de algún otro video o algún dispositivo electrónico. Y finalmente vamos a realizar un acta circunstanciada del proceso de verificación, que será independiente al acto de la jornada,
Y que también, bueno, sí, es independiente, pero se integrará a la misma. Gracias, secretario. Señoras y señores, integrantes de este consejo, procedemos a realizar la verificación de las medidas de seguridad en la boleta electoral, en las actas de la jornada y en las actas de escrutinio y cómputo. Ajá. Vamos a subir a la planta porque tenemos que abrir la boleta. Vamos a subir en orden. Les pido de favor que mantengamos la distancia correcta y ahorita elijamos la consejería que hará la verificación y también si algún representante de la candidatura quiere hacer la verificación, con mucho gusto y vamos a proceder a hacer este acto. Ya nos enviaron las casillas. Tenemos a la 4331 contigua 2. Debemos elegir la casilla 2, que es la 4338 contigua 2. La casilla 3 será la 4339 contigua 1. Y ahorita la señorita que es autorizada para entrar a la bodega nos va a decir de qué folio existen las casillas para que sugerencia es tomar la primera boleta para no desprender de todo el legajo. Pero si a mi manifestación de alguno de ustedes gusta que probemos otra boleta, la tendremos que desprender para hacer la verificación de las medidas de seguridad. También tenemos la casilla 4, que es la 43 básica. Antes de proceder al acto, secretario, le pido de cuenta de la mesa. Señora Presidenta, le informo que siendo las 11 horas con 40 minutos, se integra a la mesa del Consejo el ciudadano Sergio Rivera Vera, representante suplente del Partido Verde. Bienvenido, representante. De pie para ir a hacer el procedimiento. ¿Ahí? Sí, todo está bien. Bueno, antes de subir a la planta alta, aquí está debidamente sellado el sobre. De verdad que no he visto los materiales que contiene, pero son todos los instrumentos que se van a utilizar para hacer la verificación de las boletas y de las actas de jornada y las actas de suficiencia. ¿Los abrimos? ¿Son las micas? Es la lámpara de los medios. Y es la lupa. Vamos, adelante, vamos a subir.
¿Sí va grabando? ¿11 qué son? No. Siendo las 11:44, vamos a proceder a abrir la bodega. Está debidamente sellada y firmada. No, márcame después, estoy ocupado, papá. Yera. ¿Sí enfoca ahí? Sí. Vamos a proceder primero con la bodega. Vamos a ir enunciando cuáles son las medidas de seguridad que debe de tener un boleta. Y les vamos a ir explicando de qué consiste cada medida de seguridad. Nos mandaron la guía. ¿Me pongo otra vez? Voy a ver. Ok, la primera medida es el papel de seguridad que debe de contener con fibras visibles e invisibles. Vamos a usar el sello del paquete. Tiene el sello de seguridad. Lo pusimos en el procedimiento del sellado del proceso. Lo vamos a tener que violar para poder proceder a nuestra verificación. La casilla es la 4331 contigua 2 y contiene del folio 1531 al 2295. ¿Tomamos la primera? Sí. ¿O algún folio que escojan? La primera también. Se puede poner. Van a anotar el folio. Es el 1531. Es la primera boleta. Fibras visibles e invisibles. Si es seguridad visible a simple vista, para observarla, la voy a tener que retirar. ¿Sí las ven? Son como unas rayitas.
Son unas fibritas. ¿Las alcanzan a percibir? Ahora no se me pase más cerca. Cuyas partes sean claras o que no tengan impresión, se podrán detectar unas fibras de color tenue, como a continuación se señala. Las fibras. Son como esas tiritas de colores que se ven a veces en el papel, como a veces el papel billete. Aquí hay otra. Pero con la luz. Con la lupa. Ahorita te lo Se detecta puso. con la lupa. No, ahorita que lo levantaste, Por contra se luz. ve, acá sí se alcanza a ver el contenido. Acá, así, aquí donde le dé el. Y ya se alcanza al revés. Y ahí se ve por el lado. No. Ahí está. Aquí se ve. Pero quieren verificarlo de cerca para Es que que les nosotros aquí puedan. contra luz y sube. Bueno, la segunda medida de seguridad son las fibras invisibles. Y esas son con lámpara, con la lámpara. ¿Se entiende? Igual a contraluz. Déjame pasar. Sí, la vi. Sí. No puede agarrar el. Solamente con ese tipo de luz se alcanzan a percibir. Ay, no se puede, no se puede grabar. De favor. Aquí, el teléfono, dispositivo. Sí, sí. Secretario, por favor, dé cuenta de los integrantes del consejo. Informo al presidente de todo el consejo que tiene los 46, el ciudadano Gilberto Ferrer Islas integró a la actividad del consejo, representante del propietario del PAN. No se puede grabar, les recuerdo, no se puede grabar. No estamos tomando fotos. Ni fotografía. Ok. Les voy a pedir el favor de guardar su dispositivo. La tercera, no, perdón, la segunda, es la pantalla de seguridad en toda la hoja. Debe de decir una leyenda que diga ayuntamiento. Muy pequeñititas, doritas. Sí, sí está, aquí está. En cada, bueno, yo la veo en cada rectángulo. ¿Es aquí? Ah, pero, sí. Puede ser.
Esto de aquí. Sí, ahí está. Sí. Si alguien quiere verificar, puede acercarse para visualizarlo. La tercera es la marca de agua, tanto en la impresión como en el papel seguridad. Deberá observarse a simple vista en múltiples ocasiones sobre la pantalla de seguridad con el logo del IEM. Sí, ahí está. ¿Lo ven? Este logo. Sí se nota a simple vista. Sí, sí. Si alguien se quiere acercar. Vienen varios. Sí, se nota a simple vista. La marca de agua en el papel seguridad. Para verificar esta medida se deben observar la boleta electoral a contraluz, que permite visualizar la figura con cubos, que forman parte del papel y que son creadas desde la fabricación del papel de seguridad, como a continuación se señala. Pero así hay Sí, son bastantes cubos que trae toda la obra. ¿Se ven unos cubitos? ¿Sí? Las siguientes son líneas de microtexto distribuidas en diferentes lugares. En esta medida de seguridad se requerirá de una cuenta de hilo con la cual deberán colocar el taulo sobre el documento a verificar para que sobre una superficie plana se puedan visualizar los bordes de los recuadros con la leyenda Proceso Electoral Local 2021, así como las líneas para sentar las firmas de la consejera presidenta provisional del Consejo General del Instituto, que a texto dice Laura Daniela Durán Ceja, y el secretario del Consejo del Instituto, que dice Francisco Javier López Correa. Tiene que ser con la lupa. ¿Qué consejería quiere pasar con la Bueno, tú vas a Tiene que aparecer el nombre de la verdad, la secretaria. Con la lupa se ve mejor, ¿eh? Es que la cuenta ahí, ¿no? ¿Sí? Súper pequeñitas. Ningún representante. La siguiente medida de seguridad en la boleta es con la mica. Bueno, sabemos que se ingresa porque no se cerca, pero tiene que aparecer la mica. Vela volteando. La mica. Dándole vuelta para a ver dónde se Tienes que ir encuentra buscando. la manita. Que yo sí la veo, pero cuando ya con la mica. La veo, está aquí. No. Está aquí la mano, donde se ve la mano metiendo a la urna. ¿Se la ve? Un poco con medida de seguridad. No se alcanza a percibir hasta ahí. Sí, Así no funciona mi cartera.
Ajá, pues se nota mejor que la Encontrarlo. Comprarlo sí se ve. Así se ve. Sí. Ya. Como es que La siguiente medida de seguridad es la número 6 de las firmas de los y de los integrantes del Consejo General en toda la boleta de las consejerías que están. ¿Sí las ven? Sí. Ahí están las firmas de los representantes, de los integrantes del Consejo General. Sí. ¿Sí las alcanzan a percibir? Sí. Otra medida de seguridad es una imagen latente del sello del Consejo General. Para esto se va a utilizar la mica de codificador. Debe haber otra mica en el sello. De codificador. En la parte de abajo Pero ya no dice mica de codificador. No, del otro lado. en la parte de atrás. Esta parte como el código de barras y de diagonal. Ahí está. A ver, ¿qué? Ahí. Ah, sí, de repente también se ve. No, ¿Ya lo viste? Cuando lo muevan. Bueno, aquí está la manita otra vez. Y dice la palabra válida. ¿Sí lo estás una vez? De repente cuando lo mueves. sí, ya lo vi desde aquí. Ajá. Ya se mueve y ya se alcanza a ver. Ahí está. Aquí está mi cabeza. Sí. Ahora viene la imagen circular, reticular de triple validación al crédito de la boleta. Se utiliza una mica decodificadora Moire tradicional que deberá colocarse sobre la boleta, girando la mica directamente porque el efecto óptico de la trama de la mica muestra las leyendas e imágenes impresas como a continuación se señala. No sé. Ahí está. Este es el chiquito, el candado 2021 en la parte de Esa es para la pasada y esta es la muy. y hasta ahorita tengo
¿Sí es esta la mica, chicos? Sí, es... no, Ahora hay que preocupar de verdad. aquí pueden ver. Se utiliza la mica decodificadora no tradicional. Bueno, tampoco. ¿No queda otra mica? Sí se ve. No la decodificadora esta. Ya ves, no. Ah, genial. Gracias. Sí, O pone aquí. Y no, este tal vez el defecto. ¿De dónde? Eso sí está más complicado, pero sí, encontrar cómo se ve como de se me alcanza a ver, pero es muy leve cuando Ahí está. No sé. ¿Está bien? ¿Ya vieron bien? Sí. ¿Está la palabra bien? De cuando le vas moviendo. Izquierda. Al revés. Ahí. Ahora mueve la de izquierda a derecha un poquito. Ahí está el color. Está más. Ese es eso. No significa, pero sí está, La siguiente medida es... En la novena es la impresión con efecto de subcolor holográfico, con movimiento prismático con triple validación de imagen, textos ocultos y texturas. ¿Leo? Para verificar esta medida de seguridad se utiliza la mica decodificadora. Trucolor, Plomo negro. que deberá colocarse sobre la boleta, girándola ligera y lentamente hasta que el efecto óptico de la trama de la mica muestre la leyenda ayuntamiento y la imagen hielo. ¿Qué me va a hacer? Consejera suplente. ¿Memoria o qué? Ah, no, creo que sí sigue. Sí, dicen aquí con...
A ver, levanta la mano. Levanta la letra del año. Ahí. Ahí está. Ujú. Dice ayuntamiento, ¿no? ¿Ya ves? Sí. Sí, no levanta. Sí, ¿no? Ahora, impresión perfecta, perceptible a simple vista. Impresión perfecta. simple vista. Y ahora ahora vamos a ver con la medida de seguridad del acta de jornada. Sí, entonces se la sobre el ahí estaba abajo la de la. Sí, esta no. Esta es de la jornada. Esta es la acta de jornada. Y eso se va a hacer con esta luz. Para verificar esta medida de seguridad se requerirán del cuentahilos, el cual deberá colocarse sobre las apartados identificados con el numeral 1 y 2 del acta. Este es el numeral 1 y aquí está el numeral 2 de la jornada. Acta, perdón, esta es de la de escrutinio y cómputo. Perdón, de la jornada. Primero vamos con la de la jornada, perdón. Y se pueda visualizar la leyenda del Instituto, que diga, Instituto Electoral del Estado de México. 51 de abajo, ¿no? En el apartado 1. Alguien que se acerque a hacer aquí, por favor. Debe decir Instituto Electoral del Estado de México. A ver, problema en el 2. En esta sí. ¿Sí? Ya. En el 2 sí. A ver, recuerda. Y voy a contradecir. El 2 se ve bien y no lo puedo ver. Pero en el 1 no se lo veo. A ver. En el 2 ahí tengo abajo. Es sobre la línea. Lo que es aquí. Sí, En el 3, sí. Este es un acta de jornada. Ahora voy a proceder con la. el de lo que vienen así, en el sobre la. Sí. Esta es un acta de escrutinio y cómputo. Y va a ser lo mismo. ¿Quién gusta hacer la lectura? ¿Alguien quiere de las representaciones de partido pasar a verificar? Sí, debe decir ahí en el Instituto Electoral del Estado de México. Adelante, por favor.
¿Alguien más está pasando? No. Voy a devolver. A su lugar está. No, en la de hecho, para hacer esa verificación nos proporcionaron ayer caja de pequeño cómputo. Voy a proceder a guardar la boleta. Necesito la bolsa, Elena. La identifica primero que digo. No, esta que la botella quedó atorada dentro. Casilla 4331 contigua 2. Ahorita todavía no se me duele la silla. $20 No manches. Apúrense que se acaba la película. Ya ves que iba. Ya ves que iba. La siguiente casilla es la 4338 contigua 2. ¿Cuál? 4338. Presidenta, una pregunta. ¿Tienen que de manera obligatoria realizar en las 4? Lo digo porque pues, finalmente los homólogos estuvieron en la interacción de este material, de esta documentación. Ya vimos una.
Carlos pregunta. Sí, es una indicación. Entonces, tienen que hacer la verificación de las 4 para dar certeza de legalidad de que efectivamente cuentan con esas medidas de seguridad. A lo mejor esto ya va a ser más pronto porque ya estamos contestando las medidas. ¿43 cantarías tu continuado? ¿Cuál es la primera medida? Medidas para verificar las fibras visibles a simple vista. ¿Alguien la quiere verificar? ¿No? La pantalla de seguridad. La marca de agua. Tanto en la impresión de papel como lo debe decir el logo del viento. ¿Sí la perciben? Sí. La marca de agua en el papel de seguridad. Con cubos. A contrario que veían, ¿no? Ahí está. Ahí se ve. La otra es la línea de microtexto donde viene el nombre de la consejera presidente profesional con el puente hilo. Laura Daniela y Francisco Javier. La imagen con la mica. Bueno, pero sí la puse, se ve perdido. La imagen de la mano. La siguiente medida son las fibras. Las microfibras. ¿Qué orilla? Ajá. Ok. La siguiente medida es los logos, que diga válido. Con la mica en el registro de codificador. Aquí en esta parte. Sí. Este es el producto. ¿Sí lo ven? Vale. Se va moviendo, se va cambiando. Sí. La siguiente es la imagen reticular, donde está la que más me hizo que hay otro tipo de mica para eso. La chiquita, ¿no? Es una chiquita. El mío ya no perdí. Ahí está al lado. ¿Lo ves hacer? Ya me perdió. Ya me cansé de chamar, pues bueno. La cambié. Ahí está. Ahí está. Ahí la tengo. Ahora sería para adecuar la medicamento con la misma. Ahí está. Y la otra es a 10.
¿Qué era la impresión perfecta? ¿Sí? Vamos a incorporarla. Otra acta la dejamos. Bueno, las actas tenemos. Aquí están, con el contenido. Esta es la acta de jornada, es la de punto 1 y 2. Con los micro. Por aquí. Sí, lo traigo. ¿Sí? Sí. Y ahora es la acta de escrutinio y cómputo. ¿Las guardas, Elena? ¿Y me traes la bolsa de la bolsa de seguridad? Ya no tan buenos tiempos. Juan, métela por partes. Bueno, sí, va a sellar. ¿Vale? Sí, va a sellar. La siguiente casilla es la 43, preferible contigua 1. ¿No me querías hablar de loco? Las fibras. Una, ¿te duele la cara? La segunda medida que es la pantalla de seguridad, toda la hoja. La tercera medida, la marca de agua. La marca de agua del papel de seguridad. Ahora viene el microtexto con el nombre de la presidenta y el secretario ejecutivo del instituto. La siguiente es la mica. No puede pasar de la.
¿Qué más? Las fibras. Es más, luego sigue la imagen del sello. También aquí. Aquí la pongo. Se va a ver. No me voy a hacer. El siguiente es reticular de validación. La meca ahí está el candado. ¿Y viene el candado? Se mandó usted la no se ve. No se ve La palabra y usted mismo. una de las Ahí está. ¿Sí la nota? ¿Sí la nota? Y la última que es la impresión perfecta. ya estaba todo el sello. Y aquí está mi otra acta. De la acta de jornada. Tiene el logo que dice, perdón, la leyenda que dice. A ver, me acuerdo. Está corriendo. Está corriendo. Chiquititas. Ajá, ahora vamos con acta de escrutinio y cómputo. ¿Quién quiere saber? ¿No? ¿Sí? 43 fue la 43 anterior. Ajá, pues la pena. La rosa la vamos a seguir para ahí. La última. La 43-43 básica. ¿Sí, la básica?
Es el folio 26.171. Y vamos a fibras visibles, aquí en la lista, de la boleta, aquí hay otra. Aquí hay otra. Aquí hay otra. La segunda medida es fibras visibles, pero con la luz ultravioleta. Pásala. ¿Sí? La tercera medida es la segunda, perdón, la pantalla de seguridad en toda la hoja. La siguiente medida es la marca de agua. Luego la marca de agua en todo el papel. Las líneas de microtexto con el cuentahilos. Debe de decir proceso electoral local 2021. Ajá. La siguiente imagen de seguridad, el loguito de la mano. ¿Sí lo ven? La siguiente medida es con las firmas de los integrantes del consejo. La siguiente medida es el sello del consejo. ¿Lo ven? Aquí. Bien. La siguiente medida es con el aquí en la parte frontal, el candado, o el logo, o el año. Ahí está. Ahí estaría. La siguiente medida es con este tipo de micro. Dice ayuntamiento. Aquí está. ¿Sí? Ayuntamiento. ¿Sí? La siguiente medida es la impresión perfecta en toda la hoja. Procedemos con las medidas de seguridad de la acta de jornada con el pantallitos.
Eso es en la jornada. Ahora vamos con la del acto de escrutinio y cómputo. Es así como concluimos la verificación de las medidas de seguridad que contienen las boletas, las actas de la jornada y la fecha de escrutinio. Cosa. Elena. ¿Cuál? La primera. Eso iba afuera. Todo eso va afuera. Y el otro chiquito también. Va en el sobre blanco otro. Ah, sí. Esa debe ser un título de en cuanto a la lucha va, Al final llegó Partido Verde. no. Ah, PAN. Pero sí se anotó. No, pero para la bitácora Ah, ok. no se van a ver. Pero pagada, ¿no? No, sí, sí, conectarse se va. ¿Qué quiere colgando? La puedes pegar una. Se pegote. Colgando hacia abajo, si no se va a soltar. A ver, voltea para que vea. Hacia abajo. Así. Ahí está. Ahí así déjala. Así colgando. Ahí está. Cuando se va la luz, se prende solo. Muy bien, vamos a proceder a cerrar la bodega. ¿No se olvida? Vamos a proceder. ¿A qué hora son? 12:43. Con razón ya tengo. Vamos a sellar la bodega.
Para que te enojaras. Pues vamos a proceder a vamos a sellar el área. Mañana va a firmar que no traiga la papel. ¿Ya? Aquí. Lo más pronto posible. No, pero es que para conectarlo ya.
Bien. Bien. Bueno. Señoras y señores integrantes de este Consejo, los resultados de este procedimiento se harán constar en el acta circunstanciada correspondiente, que se anexará junto con el formato de la verificación al acta de la presente sesión. De no haber más intervenciones, secretario, le pido por favor continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Un gusto, señora presidenta, señoras y señores integrantes de este consejo. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la acreditación de observadoras y observadores electorales ante los órganos del INE en la entidad. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, debido a que el informe sobre la acreditación de observadores electorales ante el órgano del Instituto Nacional Electoral en la entidad les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe mismo que será anexado al acta de esta quinta sesión ordinaria. Señor secretario, le pido continúen con la lectura del siguiente punto del orden del día. Un gusto, señora presidenta, señoras y señores integrantes de este consejo. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la recepción en el Consejo Municipal Electoral de quejas en materia de propaganda electoral y la presentación de denuncias ante la instancia correspondiente del Instituto. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, debido a que el informe sobre la recepción en el Consejo Municipal Electoral de quejas en materia de propaganda electoral y la presentación de las denuncias ante la instancia correspondiente del Instituto en su caso les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observancia a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe mismo que será anexado al acta de esta quinta sesión ordinaria. Señor secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. Señoras y señores integrantes de este consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se adiciona o sustituye al personal de la Junta que fue asignado mediante acuerdo número 1, para tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de la documentación electoral, y la persona responsable de llevar el control preciso, y sobre la asignación de folio de boletas que se distribuirán en cada mesa de casilla. Gracias, señor secretario. Señoras y señores, les he de comentar que en el acuerdo no se va a aprobar, no tenemos ninguna sustitución o no se va a adicionar a alguien del personal de la Junta para tener acceso al área que funciona como bodega electoral. Entonces, se queda así. ¿Sí? Por favor, secretario, desahogue el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. Señoras y señores integrantes de este consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto de informe de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente al mes de abril del 2021, discusión y aprobación en su caso. Gracias, señor secretario.
Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el proyecto de informe de las actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente al mes de abril 2021 les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación. No observo alguna participación. Señor secretario, por favor, proceda a solicitar el consenso de las representaciones de las candidaturas y a someter a votación el informe de Consejo de Actividades correspondientes al mes de abril del año 2020. Claro que sí, señora presidenta. Pregunto a las representaciones de las candidaturas si existe alguna representación que no otorgue el consenso para la aprobación del informe de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente al mes de abril del 2021. Lo manifiesta expresamente. Ahora solicito a las consejeras y consejeros manifiesten su sentido de votación para la aprobación del informe de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente al mes de abril de 2021. Presidenta, le informo que el informe de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente al mes de abril de 2021 ha sido aprobado por el consenso de las representaciones de las candidaturas y por unanimidad de voto de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo. Gracias, señor secretario. He de comentarles que el informe será anexado al acta de esta sesión ordinaria. Por favor, señor secretario, desahogue el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de actividades de la Junta Municipal Electoral correspondiente al mes de abril del 2021. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el informe de actividades de la Junta Municipal Electoral correspondientes al mes de abril del año 2021 les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha pedido la dispensa de su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe mismo que será anexado al acta de esta quinta sesión ordinaria. Señor secretario, le pido que continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. Señoras y señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre los acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aplicables al desarrollo del proceso electoral 2021. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el informe sobre los acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aplicables al desarrollo del proceso electoral 2021 les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha pedido la dispensa de su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe mismo que será anexado al acta de esta quinta sesión ordinaria. Señor secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. Señoras y señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe de actividades de oficialía electoral realizados por la Vocalía de Organización Electoral adscrita a la Junta Distrital del 15 de abril al 23 de mayo del 2021. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el informe de actividades de oficialía electoral realizada por la Vocalía de Organización Electoral adscrita a la Junta Distrital del 15 de abril al 23 de mayo de 2021 les fue circulado previamente con la convocatoria, se ha dispensado su lectura y pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado este informe, mismo que será anexado al acta de esta quinta sesión ordinaria. Señor secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. Señoras y señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la recepción y estatus que guardan los medios de impugnación presentados ante el Consejo Municipal Electoral del 15 de abril al 23 de mayo del presente. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el informe sobre la recepción y el estatus que guardan los medios de impugnación presentados ante este Consejo Municipal Electoral del 15 de abril al 23 de mayo del 2021, en su caso les fue circulado previamente con la convocatoria
y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe mismo que será anexado al acta de esta quinta sesión ordinaria. Señor secretario, le pido continúe para la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. Señoras y señores integrantes de este consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe, en su caso, sobre la entrega de la lista nominal definitiva con fotografía a la candidatura independiente. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, debido a que el informe en su caso sobre la entrega de la lista nominal definitiva con fotografía a la candidatura independiente les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación al informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe mismo que será anexado al acta de esta quinta sesión ordinaria. Señor secretario, le pido que continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. Señoras y señores integrantes de este consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde a los asuntos generales. Gracias, señor secretario. De conformidad con el artículo 166 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pregunto a las y a los integrantes de este Consejo Municipal Electoral si tienen algún punto adicional que tratar en asuntos generales. De ser así, les solicito manifestarlo levantando la mano. Bien. Toda vez que no hay intervenciones, señor secretario, proceda con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. El siguiente y último punto del orden del día corresponde a la clausura de la sesión. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, una vez agotados y desahogados los puntos del orden del día, se procede a clausurar la presente quinta sesión ordinaria de este Consejo Municipal de Temascalapa, siendo la 1 de la tarde del 24 de mayo del 2021. Agradezco a todas y a todos ustedes su asistencia a esta sesión de consejo.